Bueno, algo de lo que hablábamos al principio del programa es los hechos de violencia que viene habiendo en esta realidad y cómo esos mensajes encuentran su asidero en lo que son eh, las expresiones y las acciones de Ujú. el gobierno nacional. Y uno de los hechos más que mayor repercusión tuvo, ¿no? Ha sido los chicos que portaban la bandera palestina allí en un bar en Buenos Aires. Y bueno, y pasaron por una situación en la cual, bueno, una situación violenta, ¿no? Respecto de quienes fueron a agredir. Vamos a hablar con Fernando. Él es integrante de la agrupación Judíes por Palestina, que viene llevando a cabo una eh, interesante labor respecto no solo de estos hechos, sino lo que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Allí en Medio Oriente, en medio, ¿no? De esta embestida de mucha confusión que se quiere sembrar respecto del tema, y es a quien tenemos en línea y le agradecemos la predisposición. Fernando, muy buenos días. Noelia Castañeda, Lautaro Ruiz, te damos la bienvenida sin lugar para los haters. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, lo primero, para quienes tal vez escuchan por primera vez, eh, ¿cómo, cómo podemos describir la agrupación Judíes por Palestina? Bueno, a ver, somos un grupo de integrantes, no sé si diría integrantes de la comunidad judía, pero bueno, sí, algunos ex integrantes, algunos que nos sentimos identificados porque tenemos alguna raíz, alguna ascendencia, eh, y nos conformamos como grupo alrededor de 2021, también en el marco de otra campaña de bombardeo de israelíes en la Franja de Gaza. Pero bueno, obviamente la agrupación adquirió mayor peso y relevancia a partir de lo de ahora, ¿no? De lo del Ujú, 7 de octubre de 2023. claro. Y principalmente, bueno, nosotros lo que decimos es que, eh, a ver, por un lado, entendemos que una de las principales armas del Estado de Israel es decir que actúa y que hace lo que hace en el nombre de los judíos de todo el mundo, y en el nombre de la memoria histórica Ujú. de los judíos, del judaísmo, de las persecuciones, del holocausto, y nosotros tenemos la intención de desbaratarle ese argumento, ¿no? De sacarle esa arma y decirle, no, flaco, en nuestro nombre no haces nada vos, Ujú. o por lo menos no en el nombre de todos los judíos. Bien. Claro. Ahora, Fernando, ¿cómo estás? Noelia Castañeda te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Yendo a estos hechos que narrábamos, bueno, hoy los comentábamos al inicio del programa, las distintas situaciones que vivieron. Ustedes desde Judíes por Palestina vienen realizando distintas actividades de visibilización del genocidio y de denuncia del genocidio. También, bueno, difunden en sus redes sociales, pero particularmente me quiero detener en estos últimos ataques que reflejan precisamente una mirada de una parte de la sociedad que reproduce los mensajes que escucha desde el gobierno. Bueno, recién mencionábamos los compañeros que el 15 de noviembre fueron atacados en el bar cuando salían de reclamar precisamente frente a la embajada que no se les envíe el armamento como se les está enviando, como se está negociando y financiando este genocidio. Y fueron atacados y compartíamos el video de este vecino enfurecido, bueno, atacándolos con distintos insultos, pero que nos puedas dar cuenta de esa realidad que viven y de ese contexto violento solamente por el hecho de portar una bandera y por defender al pueblo palestino. Sí, bueno, a ver, hay muchos puntos de análisis, ¿no? Ujú. Uno es que, bueno, como vos bien decías, venían de una manifestación, simplemente tenían la bandera, se fueron a tomar un café y Ujú. ahí fueron atacados por un grupo de otros clientes que les pedían que se fueran. Después nosotros fuimos a hacer ese acto de desagravio al bar y fuimos atacados por este nuevo vecino que se vio en el video que se hizo muy viral. Ujú. Eh,
las agresiones de este estilo, por lo menos para con lo que es la causa palestina, siempre existieron. Obviamente ahora se ven un poco más agravadas por el tema este de que de alguna forma se está avalando este tipo de mensaje o este tipo de reacción desde el gobierno nacional, ¿no? Exacto. Tal vez en el pasado estos actos, o sea, yo he tenido amenazas desde que empecé a militar la causa palestina, a los 20 años, ahora tengo 35, siempre he sufrido amenazas violentísimas que tengo compañeros que han militado en otro tipo de causas, que tengo entendido que no las han recibido nunca, pero amenazas de muerte, de que me van a matar a mi familia, de que no me meta con el pueblo de Dios, cosas así terribles, pero tal vez eran más en redes sociales, mensajes privados, mensajes ocultos, y no así en la calle, tipo Scratch de este estilo. Eso sí creo que se está avalando hoy en día desde arriba, desde las esferas superiores, obviamente. Después hay otro tema que es importante analizar, que gran parte de gran parte de lo que hace el sionismo o el Estado de Israel, que justamente está llevando a cabo un genocidio, una limpieza étnica, un intento de borrar Palestina y a los palestinos del mapa para poder establecer definitivamente un Estado judío con mayoría judía en un territorio en el cual la mayoría de la población no es judía. Esa campaña no es solamente con bombardeos y con asesinatos y con limpiezas étnicas, sino también desde el punto de vista que de hecho la propia definición de genocidio lo tiene en cuenta también, y es el ataque hacia los símbolos nacionales, hacia la cultura, ¿sí? hacia el desarrollo cultural de ese pueblo que se quiere eliminar, y toda la formación sionista y todas las campañas de propaganda sionista intentan invisibilizar a Palestina e invisibilizar justamente a los símbolos palestinos y a la existencia de Palestina. Por eso siempre tener una bandera de Palestina o tener una cufía palestina o tener incluso hasta la camiseta del Club Palestino de Fútbol de Chile, para los sionistas eso siempre fue un ataque tremendo, porque les estás desbaratando el argumento y el discurso. Claro. O sea, eso siempre fue atacado. Sí. Ahora, Fernando, hablando precisamente esto que decías de argumentos que se desbaratan, que se desarticulan, ¿no?, por el peso propio de los hechos de la realidad misma. Bueno, yo sigo en redes sociales porque la verdad que cada vez que ocurre algo, otorgan un material que es para clarifica mucho este tipo de cuestiones, y me detengo en la última publicación hecha porque en distintos medios, y en particular el comunicado de la DAIA en redes sociales, expresando que Israel tenía derecho a defenderse, a lo cual, hablando no de las narrativas, ¿no?, esto de un Estado se defiende de otro, y si uno revisa, los mismos parámetros que a veces hay en la ONU, es, aquel Estado que comete un genocidio sobre otro no está actuando en defensa propia, ¿no? Totalmente. Acá hay dos frases que son muy interesantes que, de vuelta, volviendo a lo que es la propaganda del Estado de Israel, fueron repetidas por el sionismo y de alguna forma se metieron en el inconsciente colectivo, y hoy en día mucha gente las toma como realidades, ¿no? Bueno, Israel tiene derecho a defenderse, ¿sí? Y otra, que también hicimos una publicación hace poco, que ahora la voy a desarrollar, que es: Israel tiene derecho a existir. Exacto. Primero que nada, ¿Israel tiene derecho a defenderse? No tiene derecho a defenderse porque, cuando hablamos de derecho estamos hablando de algo que hace alusión a que está amparado en una normativa del derecho, ya sea nacional, ya sea local, ya sea internacional. El derecho internacional no reconoce el derecho a defenderse de potencias ocupantes, sí reconoce el derecho a defenderse de los ocupados. En este caso, Israel es reconocido por el derecho internacional, por la ONU, por los organismos internacionales,
por ahora la Corte Suprema, por la Corte Criminal Internacional, por la Corte de Justicia Internacional, reconoce que Israel es una potencia ocupante que está ocupando una partecita del Líbano, una parte de Siria y lo que serían los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Entonces, en todos estos territorios que Israel ocupa, principalmente en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, en donde no solamente los ocupa militarmente, sino que mantiene prácticamente 6 millones de personas palestinas privados de sus derechos y bajo un control militar y viviendo en un estado de apartheid, ¿sí? Israel no tiene derecho a defenderse de esa gente. Esa gente sí tiene derecho a defenderse de los ataques israelíes y de la ocupación israelí, incluso mediante la resistencia armada, ¿sí? Claro. Eso por un lado. Sí. Sí, perdón, no sé si querías preguntar algo en el medio. No, comentanos. No, y bueno, después quería tocar el otro tema, que es el del derecho de Israel a existir, que ese también es otro argumento que muchas veces el sionismo te trae a relucir. Bueno, pero Israel tiene derecho a existir, y tampoco tiene derecho a existir. Esto lo explicaba muy bien el otro día Francesca Albanese, que es una reportera enviada de la ONU para los territorios palestinos, que ella dice, mira, ningún país tiene derecho a existir. No hay algo en el derecho internacional que sea la Declaración Universal de los Derechos de los Países que diga todo país tendrá derecho a existir. Los países existen o no existen, lo que sí no tienen derecho a privar de otros de sus derechos para lograr esa existencia. Y hoy en día Israel, para existir como Estado judío, necesita privar de sus derechos y reprimir y mantener y ocupar militarmente a 6 millones de personas que solamente por el hecho de que no son judías. Y eso no le da derecho a ser. Exacto. Bien, Fernando, y me gustaría que nos puedas explicar también, porque ustedes lo detallan mucho en las redes, esta idea de relacionar el sionismo con el judaísmo, que ustedes lo detallan claramente en las redes. Sí. A ver, el judaísmo es una religión. A lo sumo podría ser un conjunto de tradiciones derivadas del practicar esa religión. Para mucha gente tiene ciertos aspectos culturales, hay mucha gente que se considera judía, pero no religiosa, qué sé yo, porque los abuelos eran judíos, los abuelos vinieron de Polonia, de Rusia, o de Siria, de Irak, de donde sea. Y el sionismo es un movimiento político. ¿Sí? Es un movimiento político creado en 1890, o sea, hace prácticamente 130, 140 años, por una persona que era un periodista austríaco llamado Theodor Herzl, que él tenía la idea de fundar un Estado judío. Digamos, su objetivo era para poner fin a las persecuciones de los judíos en Europa, etcétera, etcétera, pero fue creado ahí, o sea, es un movimiento político creado a ciertos fines. Ese movimiento político fue creado desde un punto de vista colonial, porque fue creado en Europa a fines del siglo XIX, en el momento álgido de la colonización europea, donde los europeos prácticamente dominaban y tenían sometido a todo el resto del mundo, y obviamente ese proyecto europeo fue concebido en esos términos. Llegar a un territorio, a ver, si bien tenía, uno podría decir, objetivos nobles, que era lograr un lugar donde los judíos no fuesen perseguidos, se lo concibió de la forma que se concebían las cosas en la Europa colonial, que era conseguir un territorio, comprarlo, comprar tierras, expulsar a la gente que está ahí, que no es blanca y europea, entonces no cuenta, y llenarla con judíos europeos blancos. Entonces fue concebido de forma colonial. Y hoy en día se sigue manteniendo de esa forma, por lo que les decía, no solamente por esa mentalidad colonial retrógrada de hace cientos de años, sino porque la única forma de ser un Estado judío con mayoría judía, en un territorio en el cual la mayoría de la gente no es judía, es expulsándolos, matándolos, privándolos de sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta, nosotros vemos que Israel intenta equiparar sionismo con judaísmo y decir, todos los judíos somos sionistas, el sionismo es eterno, desde siempre los judíos añoramos con
con tener nuestro propio Estado en Jerusalén, que es nuestra Tierra Santa, bla, 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 es todo mentira. De vuelta, el judaísmo es una religión que tiene miles de años, el sionismo es una ideología que tiene 130 años, que antes no existía. Y el Estado de Israel intenta equiparar eso de vuelta para justificarse y decir, bueno, esto está justificado por el Holocausto, por las persecuciones, por esto, por lo otro, entonces nosotros representamos a los judíos de todo el mundo, y aparte también, porque es parte de la mitología nacional, el hecho de decir, si todos los judíos somos sionistas, si el sionismo es eterno, y empiezan a equiparar la religión con la historia, ¿sí? Y eso es un tema muy importante porque a nosotros, por ejemplo, en las escuelas judías nos enseñan la Biblia como historia, ¿sí? Entonces, de repente todo, no sé, el que leyó la Biblia, ¿no? La historia de Abraham, de Moisés, de todos esos profetas, te lo enseñan como historia, lo cual es absolutamente falso. Y como te decía, el judaísmo es una religión, europeo que se convirtieron al judaísmo, americano que se convirtieron al judaísmo, no son descendientes de un pueblo originario que se originó ahí y que fue expulsado y que ahora está volviendo, porque Israel también te lo quiere de alguna forma pintar como eso, ¿no? Como que los judíos somos el pueblo originario de Palestina y estamos volviendo a nuestra tierra y reclamando nuestra tierra histórica, lo cual es absolutamente falso y de vuelta busca no otra cosa más que invisibilizar al verdadero pueblo nativo de la tierra, que son los palestinos. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la predisposición. Cuentan por lo menos con este humilde espacio, si en algún momento lo requieren. Y bueno, como acá en periodismo nos enseñan que tenemos que ser objetivos, bueno, acá no somos nada objetivos, así que saludamos y celebramos esta labor que vienen llevando a cabo, que para los tiempos que corren, sin dudas, muy valiente estas causas que enarbolan y que defienden con tanto argumento. Así que agradecerte este tiempo, estos minutos que te tomaste para con nosotros. Bueno, buenísimo, chicos, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran estamos a disposición. Muy bien. Pasaba entonces Fernando, integrante de la agrupación Judíes por Palestina.